Ya son muchos beneficiarios del programa de crédito Creo. Yo fui beneficiaria del microcrédito. El Banco Agrario me prestó 4 millones de pesos. Acceder a este crédito fue muy fácil. Ellos vinieron, verificaron para qué quería el crédito. El crédito lo utilicé para comprar insumos para los animales, como son concentrados de alimentación para ellos. Primero pues fui y averigüé de que si yo tenía la posibilidad de acceder a un crédito. Me hicieron llevar unos papeleos muy fácil, lo básico. Luego como en 2-3 meses me llamaron de que ya mi crédito estaba aprobado. Lo recomiendo porque es muy fácil. Colombia, potencia de la vida. CELAC es la comunidad de estados de toda América Latina y el Caribe. Es como el mayor esfuerzo de unidad que tenemos en nuestro continente y aquí se traspasa el mando, la presidencia, la dirección del presidente de esta isla, el primer ministro, San Vicente y Granadinas, hacia Honduras y la recibiremos nosotros luego para realizar no solamente un proceso de mayor integración real, no solamente discursiva de América Latina y el Caribe, sino para lograr un acuerdo con Europa en torno a la paz, al respeto de los derechos de las gentes y de los pueblos y de la superación del principal problema que hoy tiene la humanidad, que es la crisis climática. La CELAC es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Es un mecanismo de concertación e integración regional que integra a 33 estados miembros del continente americano y las islas del Caribe. Promueve los principios del diálogo, el desarrollo sostenible, la equidad y la justicia social sobre la base de la democracia y la diversidad política, económica y social de los países. El 23 de febrero de 2010, durante la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe, en Playa del Carmen, estado de Quintana Roo, México. Se constituye como organismo en la Cumbre de Caracas el 2 y 3 de diciembre de 2011. Su principal instancia ejecutiva es la Presidencia Pro Tempore, que se rota anualmente entre sus 33 estados miembros. De 2012 a hoy, 10 países han ejercido la Presidencia Pro Tempore: Chile, Cuba, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, El Salvador, Bolivia, México, Argentina y San Vicente y las Granadinas. La Troika es el segundo órgano ejecutivo después de la presidencia pro tempore. Está integrada por los estados que asumen la presidencia saliente, la presidencia en ejercicio y la presidencia entrante. En 2024, la Troika de la CELAC la conforman San Vicente y las Granadinas, Honduras y Colombia. No tiene una sede propia. Su principal espacio de reunión de los 33 estados miembros es la Cumbre de Jefes y Jefas de Estado y Gobierno, que se sucede en el país que ejerce la presidencia. En 2024, la sede de la cumbre es en la ciudad de Kingstown, capital de San Vicente y las Granadinas, en el Caribe.
Queremos hablar de paz y Colombia necesita paz. En el esfuerzo de décadas de acabar la violencia colombiana y de pacificar el país, hemos aprendido muchas cosas, muchos gobiernos, muchas fuerzas políticas y la sociedad colombiana. Y cierta autoridad moral hemos ganado para hablar de paz en el mundo. Decía hace poco que mientras en el mundo se pronuncia la palabra guerra en todos los sentidos, la reunión de la Cumbre de Seguridad en Múnich reunió a mucha gente dispuesta a disparar bombas, con mucho poder político y económico. Colombia levantó la palabra paz como una necesidad para la humanidad. Uno de los temas centrales para Colombia en la CELAC es la paz y el reconocimiento que tiene para el país la participación de algunas naciones en el fin del conflicto armado con las FARC en el 2016 y el proceso que se adelanta con el grupo armado ELN. Que la paz sea posible, tenemos que terminar de una vez y para siempre con 6 décadas de violencia y conflicto armado. Yo diría con 2 siglos de guerra permanente, la guerra eterna, la guerra perpetua de Colombia. La mesa de diálogos de paz entre el gobierno y el ELN avanza y cumplirá su 7º ciclo en Caracas, Venezuela, entre el 8 y 22 de abril de 2024. Países que integran la CELAC, como Brasil, Cuba, Chile, México y Venezuela, respaldan la política de paz del gobierno del presidente Petro y son garantes de la mesa de diálogo con el ELN. Aquí estamos demostrando, el pueblo de Colombia lo hace, que hay una segunda oportunidad bajo los cielos de la tierra para el pueblo de Colombia y que ella se construye alrededor de la paz, de proteger el corazón y de ser una potencia mundial de la vida. Desde que comenzó su mandato, el presidente Gustavo Petro aseguró que la vía para alcanzar la paz es el diálogo. Necesitamos dialogar mucho, entendernos, buscar los caminos comunes, producir cambios. Los representantes de los 33 países que integran la comunidad coinciden en la necesidad de promover la región CELAC como una zona de paz y de fortalecer las relaciones con socios extrarregionales como la Unión Europea, China y la Unión Africana. El respaldo a Colombia en diversos asuntos refleja que los lineamientos de la política exterior del presidente Petro están haciendo eco en América Latina y el Caribe. Colombia se posiciona como un país que reconoce los desafíos globales como una urgencia propia y abraza la creencia en el trabajo conjunto, comprometido con el impacto positivo y contundente de la integración. Colombia llegó a la CELAC con un compromiso claro con la juventud: implementar el Consejo de la Juventud de América Latina alrededor de la ciencia, los derechos humanos, género, grupos vulnerables, igualdad de oportunidades y la mitigación del cambio climático. Y me gustaría, ya que vamos a plantearnos como una zona de paz, evaluar un poco cuáles son los peligros que esa paz en América Latina y el Caribe tiene. Y hay uno inmenso, que es el del mundo, el de la humanidad misma, el del planeta. ¿Por qué aumenta la violencia y la guerra en el mundo? Y me atrevo a sugerir que tiene que ver con el principal problema de la humanidad, la crisis climática, que es producida por un sistema económico, le vamos a poner el nombre que es el capitalismo. Y que para ser superada entonces necesita de una nueva economía, descarbonizada, le dicen. Separarnos del mundo del petróleo y del carbón y pasar a economías, producción y relaciones sociales descarbonizadas implica un cambio de las relaciones mundiales del poder y de las relaciones sociales de producción en todo el planeta Tierra.
Y eso tensiona completamente la política y el poder mismo del mundo. El presidente Gustavo Petro ha planteado e insistido en diversos escenarios sobre la necesidad de rediseñar el sistema financiero internacional para hacerlo más justo y equitativo y que permita avanzar hacia la transición energética mundial. El mandatario colombiano ha defendido esta tesis de transición económica en foros mundiales como la COP28 en Dubái, en Emiratos Árabes. Acciones concretas que no pueden ser marginales, no pueden ser miles de millones de dólares. En español tienen que ser billones de dólares para afrontar el problema. Una enorme cantidad financiera para poder transitar de una economía carbonizada hacia una descarbonizada. Estamos afrontando un problema extraordinario para la humanidad, nunca lo habíamos vivido. Por tanto, las soluciones, las salidas son también extraordinarias. Allí surgen dos grandes tendencias. Una buscando la descarbonización rápida para poder sobrevivir. Y otra que quiere mantener la explotación aguda de la naturaleza, del planeta y de los seres humanos. Unas tienen unas relaciones de poder, otras. Yo creo que hay un salto, particularmente si consideramos el gobierno anterior, que no consideraba los acuerdos de paz en su cumplimiento. Entonces sí tendríamos un salto de ese gobierno y volvemos a retomar esa posición donde Colombia, desde la concepción y la arquitectura de los acuerdos de paz, es modelo en el mundo, sin duda alguna. Y algo interesante es precisamente que la paz se vincula ahora no solamente con la dejación de las armas, sino también, como escuché el discurso del presidente en la CELAC, con el problema del desafío global que significa el cambio climático. Y me parece que eso es muy importante porque lo posiciona o fortalece a Colombia como protagonista. Esta última, la de tratar de conservar lo que hay, que nos está matando como humanidad, es profundamente violenta. Muestra su poderío militar, ya no puede sostenerse sobre las relaciones internacionales civilizadas, ni sobre el derecho internacional construido sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre los escombros de los nazis. Y entonces aprieta los botones de las bombas. Nos está mostrando un genocidio delante de nuestros ojos. No es la vieja dinámica del conflicto palestina-israelí lo que hoy se muestra, sino además, y por eso Alemania apoya el genocidio, y Francia, y la Unión Europea, y el Reino Unido, y sobre todo los Estados Unidos de Norteamérica, en su versión demócrata, apoyan tirar bombas sobre la gente porque están haciendo una demostración sobre la humanidad toda. Si queremos cambiar la economía hacia la economía descarbonizada, ni más ni menos nos están diciendo, miren nuestro poder militar. Lo que ocurre sobre Palestina puede ocurrir sobre cualquiera de ustedes si osan realizar los cambios sin su permiso. Y aquí está el primer peligro sobre América Latina y sobre el Caribe que tenemos que reconocer y sobre el cual tenemos que actuar. No hay ningún nuevo contrato para compra de armas y estaremos buscando el reemplazo de lo que ya se adquirió, las contrataciones vigentes de mantenimiento de esas armas para liberar a Colombia de una relación militar internacional que no le conviene ni a Colombia ni a América Latina. Bueno, hay muchos proveedores, lamentablemente, porque el mundo debería dejar de comprar armas.
Nos vamos a reunir precisamente varios gobiernos de América Latina, los gobiernos progresistas, que son la mayoría, para estudiar una posición conjunta alrededor del tema del genocidio en Gaza, alrededor de la necesidad que la humanidad tenga la capacidad de detener un genocidio, porque si no se va a repetir con creces lo que aconteció en la Europa del año 39-45. Fortalece esa posición de Colombia de protagonista en la política mundial, va con otras voces y parece, o es Colombia, por lo menos en América Latina, una voz cantante en ese sentido, una voz importante, y el impacto es fundamental porque no todos los países están hablando de la paz en el mundo, ni están llamando a los fenómenos que ocurren en Gaza con el nombre de lo que está ocurriendo y todos hemos visto, o en otras guerras en otras partes del mundo. Entonces creo que el impacto sin duda es global. Hay uno segundo, más a escala americana. Nosotros tenemos 1 millón de muertos. Somos la región más violenta del mundo, más aún que las regiones donde se desarrolla la guerra directa, incluso el genocidio. Nosotros hemos vivido un genocidio de 1 millón de latinoamericanos en el último medio siglo. La mayoría de esos muertos aún son colombianos, pero cada vez más son mexicanos, brasileños, venezolanos, centroamericanos, suramericanos. Esa violencia ha producido incluso un éxodo que se cuenta ya por millones de los pueblos del sur hacia el norte en nuestro continente americano. Van hacia la frontera con los Estados Unidos. Allá los esperan las rejas, las cárceles y las ametralladoras. Y muchos mueren en el camino. Desde Nueva York hasta México, Bogotá y Naciones Unidas, el presidente Gustavo Petro ha descrito con precisión la ruta del éxodo y la tragedia de los migrantes latinoamericanos en el mundo y ha pedido a sus homólogos de la región diseñar y poner en marcha una política unificada. Esa política común, en los elementos de la reunión actual, se basa en los derechos del migrante, en la necesidad de tener un derecho internacional hoy durísimamente afectado por el genocidio en Palestina y que tiene una relación con una violación sistemática de derechos de migrantes en el mundo. Éxodo que va, como ustedes saben, del sur hacia el norte. La guerra, la crisis climática, la pobreza y el bloqueo económico son algunas de las causas que el presidente Petro ha identificado. Que entre un 60 a un 70% del crecimiento del éxodo que pasa por el tapón del Darién en la frontera colombo-venezolana, por ejemplo, sea de venezolanos. Esas crisis diversas en América, más la pobreza, más la crisis climática, está garantizando un flujo cada vez más creciente. En diversos escenarios internacionales ha propuesto crear un camino diferente a organizar muros y campos de concentración en las fronteras. Lo que aquí se ha planteado es que el migrante tiene derechos, por tanto, que no puede ser victimizado a través de volver delito el éxodo humano que ha existido desde los comienzos de la humanidad, que es un derecho del ser humano. También pide homogeneizar legislaciones para frenar el paso a las mafias que abusan de los migrantes. En el caso colombiano, el Clan del Golfo, hemos construido ya una estrategia en ese sentido. Todas estas personas están tratando, se llama así el delito, trata de personas, están esclavizando, violando mujeres, asesinando, luego
un delito internacional que hoy se debería hacer, la trata de personas, es una de las posturas que también estos gobiernos aquí reunidos empiezan a tomar y que ya formalizaremos más adelante. ¿Qué produjo esa violencia? Ese 1 millón de muertos en América, si queremos hablar de paz. La mal llamada guerra contra las drogas. La decisión en Estados Unidos de creer que la lucha contra las drogas, que llaman las sustancias peligrosas, se finca sobre la represión, la cárcel, la policía y el asesinato, y no sobre la prevención y la salud pública para prevenir el que los pueblos caigan en el consumo de sustancias peligrosas. El resultado no puede ser más dramático, más fracasado. Por un lado, los Estados Unidos cambian su consumo de la cocaína, de la marihuana, que poco les mataba, hacia el fentanilo, que les está matando más de 100,000 personas por año, la catástrofe humanitaria, por no prevenir, por creer que la cárcel es el remedio. Y en nuestros países, 1 millón de muertos, 1 millón. Discutir con autonomía estos temas en América Latina y el Caribe nos obliga a pensar y a cambiar las políticas. La paz es, en nuestra región, autonomía política, económica y militar de América Latina y el Caribe. Pues creo que lo más interesante es la autonomía militar. Me parece una propuesta audaz. No es la primera vez que lo dice, ya lo había dicho en la cumbre amazónica, la de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónico, cuando habló de una OTAN amazónica, me parece. Entonces creo que es la segunda vez que lanza la idea. Habría que ver qué recepción tiene. Y me refiero finalmente a la militar, porque suena ingenuo pensar que vamos a hacer una zona de paz si nos estamos alinderando a los grandes bloques de poderes militares en conflicto por razones comerciales de negociantes en el mundo. No estamos ante la perspectiva en el mundo del cambio de sistemas económicos, de modelos diferentes de humanidad como estaba en el pasado. Estamos ante una lucha de poderes económicos enfrentados y tensionados por la crisis climática que ellos mismos producen. ¿No es hora de una autonomía? La paz, el deseo de no intervenir violentamente en los asuntos del otro, no nos obliga a pensar en una autonomía militar, de seguridad, de defensa de América Latina y del Caribe. ¿No es hora de profundizar los mecanismos en donde nuestros ejércitos, nuestras policías, nuestra fuerza pública y sobre todo las armas que hay en Latinoamérica se pongan en función de objetivos políticos comunes de la América Latina y del Caribe, con una política autónoma dentro del mundo? Nuestra posibilidad de juntar América del Sur y África, por ejemplo, los grandes focos de las posibles energías limpias que pueden descarbonizar el mundo, no nos lleva a tener una voz en una geopolítica diferente que nos implica tener autonomía militar y fortaleza militar propia. Yo creo que Colombia es protagonista en la política mundial y me parece que la presidencia de la CELAC y las cumbres que se van a hacer el próximo año van a medir el liderazgo, la capacidad de acción y sin duda hay eco a las propuestas y a la voz de Colombia en muchos temas, el cambio climático, la transición energética, los problemas que no son todos los de seguridad o una percepción más de seguridad humana sin duda alguna, tienen eco particularmente en el mundo atlántico, en Europa, en Estados Unidos, pero también en África y con seguridad con las visitas que ha hecho a otros países, podríamos decir que sí, tiene eco mundial, sin duda.
San Vicente y las Granadinas, un país insular de América en la cadena de las Antillas Menores en el Mar Caribe. Tras la llegada de los europeos, el territorio pasó a manos de Francia y Reino Unido y logró su independencia el 27 de octubre de 1979. San Vicente es más natural, hermosa isla en el Caribe. En 2021 contaba con una población de 104.332 personas, lo que supone un descenso de 300 personas en su censo, 76 mujeres y 225 hombres respecto al 2020. Con mucha felicidad, la gente vive con felicidad, mucho alegría, mucho turismo, mucho agricultura, mucho pescando, tradicional como carnaval, Christmas, esa es la actividad más popular. Tiene que venir acá, tiene que venir a San Vicente y experienciar la vida, la gente, la comida, la playa, todas hospitalidades aquí. Sabias, persistentes, luchadoras, creativas, autónomas. Mujeres que a través del tiempo conquistamos para todas derechos que históricamente nos fueron negados. Hoy, miles de mujeres continuamos abriendo caminos de cambio para nosotras y el país entero. Las mujeres avanzan, Colombia avanza. Ministerio de Igualdad y Equidad, Gobierno del Cambio.